grabación. Ahí empezó a grabar. En la fila 2 va a quedar 0 acá, y menos 3 por fila 2 va a quedar menos 6, más 8, 2. ¿No? Después podemos, acá en la fila 2 necesitamos que quede un 1 pivote, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la fila 2 por un medio. Tal cual como lo hemos visto en las ayudantías anteriores, de la forma que se les haga más cómodo, lo importante es llegar a la identidad. Entonces, acá podemos hacer menos 2 fila 2 más fila 1. Y va a quedar en la fila 1, va a quedar 1, 0, 0, 1, que es la identidad, ¿verdad? Entonces partimos desde A, que está acá arriba, y llegamos a la identidad. Para escribir la matriz A como multiplicación de matrices elementales, primero tenemos que saber cuáles son las matrices elementales que utilizamos. Y van a ser cada una de las operaciones que usamos para llegar a la identidad. Entonces, la primera operación, vamos a agarrar la matriz identidad y le vamos a aplicar la misma operación que le aplicamos a la matriz A. Entonces va a quedar menos 1, 0, 0, menos 1. Perdón. Menos 1, 0, 0, 1. Ahí sí. Y ahí tenemos la primera matriz elemental, que va a ser esta de acá. Vamos a llamar E1. La segunda operación elemental nos va a dar la segunda matriz elemental, que es lo mismo, aplicar esta operación a la matriz identidad. O sea, va a quedar, la fila 1 no cambia, y la fila 2 va a quedar menos 3, 1. Y esta va a ser nuestra elemental 2. Después la tercera operación que hicimos fue multiplicar la fila 2 por un medio, así que multiplicamos la fila 2 por un medio a la identidad. Recuerda, estas no se van acumulando. Acá a la identidad, a cada uno le aplicamos para obtener la matriz elemental, que pertenece a esa operación en específico. Y la última, sumamos menos 2 veces la fila 2 más la fila 1, va a quedar 1, menos 2, 0 y 1. Y ahí tenemos las 4 matrices elementales. Entonces, como yo les decía, la operación elemental hace el mismo efecto que multiplicar la matriz elemental por la matriz original. Entonces, por ejemplo, acá, en el primer paso, aplicamos esta operación elemental. Lo que vamos a hacer es multiplicar A por nuestra E1, por la izquierda. Que si lo pueden comprobar, de hecho, pueden multiplicar las dos matrices y nos va a dar esta de acá. Después aplicamos E2, al resultante le aplicamos E2 y nos va a dar la matriz de acá. Al resultante le aplicamos E3 y nos va a dar la tercera matriz. Y a eso le aplicamos E4, que nos va a dar la identidad. Y como nos piden escribir A como operación de matrices elementales, lo que podemos hacer es multiplicar por la inversa de todo esto por la izquierda. Y nos va a quedar A igual a todo eso a la inversa, para poder despejar A la menos 1. O sea, acá multiplicamos por eso a la menos 1. Y por propiedad de la inversa vamos a obtener que A es igual a E1 a la menos 1, E2 a la menos 1, E3 a la menos 1 y E4 a la menos 1. Recuerden que las matrices no conmutan, entonces el orden es importante. Y ahí tenemos escrito como matrices elementales, pero nosotros conocemos E1, E2, E3 y E4, pero no conocemos la inversa de cada uno.
Entonces tenemos que calcular la inversa de cada una de las elementales para poder escribir A como matrices de elementales. Recuerden que la inversa de una matriz elemental siempre da una matriz elemental. Entonces, fíjense esto, después lo borro. Voy a seguir hacia abajo. E1, que es la que está ahí, es menos 1, 0, 0, 1. Claro. Menos 1, 0, 0, 1. Y nosotros queremos la inversa de eso. Esto a la menos 1 va a ser igual a la operación que haga lo contrario a lo... Pueden calcularlo como la inversa normal de una matriz, pero la gracia de las matrices elementales es que es súper fácil calcular la inversa. La inversa siempre va a ser la operación contraria. O sea, si multiplicamos por menos 1 acá, ¿qué valor para volver a la matriz original tengo que multiplicar la fila 1 por el inverso multiplicativo? Entonces, menos 1, multipliqué la fila 1 por menos 1, y para volver a la original, la vuelvo a multiplicar por menos 1 y voy a terminar donde mismo. Entonces esta va a ser igual. Y esto es E1 a la menos 1. Después, E2, tenemos 1, 0, menos 3, 1. 1, 0, menos 3, 1 a la menos 1. Acá la operación que hicimos fue sumarle menos 3 veces la fila 1 a la fila 2. Entonces, para revertir esa operación, le tenemos que sumar 3 veces la fila 1 a la fila 2. O sea, el inverso aditivo. Si acá tenemos un menos 3, va a quedar un 3. Después la 3, 1, 0, 0, 1 medio. Es del mismo tipo de operación que la de 1. ¿Cierto? Si multiplicamos por 1 medio la fila 2, para volver a la original, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el inverso multiplicativo, o sea, por 2. Si dividimos por 2, ahora multiplicamos por 2. 0, 2. Y la E4 es 1 menos 2, 0, 1. 1 menos 2, 0, 1. Es del mismo tipo que la de 2. ¿Cierto? Entonces, le restamos 2 veces la fila 1 a la fila 2, y para revertir eso le sumamos 2 veces la fila 2 a la fila 1. Entonces va a ser el inverso aditivo. Entonces, si acá tenemos un menos 2, va a ser un 2 positivo. ¿Ya? Entonces, en resumen, una matriz que es del tipo que se multiplica una matriz que es una operación que es del tipo que multiplicamos una fila por un escalar, o sea que nos va a quedar alfa 0, 0, 1, por ejemplo. El inverso de esta va a ser 1 sobre alfa, porque con eso revertiríamos la operación. ¿Ya? Una operación que es del tipo que le sumamos el múltiplo de una fila a otra, o sea, nos va a quedar el múltiplo de la fila alfa fila 1 más fila 2. El inverso de esto va a ser el inverso aditivo de ese número. Se va a quedar 1, 0, menos alfa, 1. Porque lo que estamos haciendo es restarle lo mismo que le habíamos sumado antes. ¿No? Y una operación que es del tipo que cambiamos fila, o sea, fila 1 la cambiamos por fila 2, o sea que va a quedar 0, 1, 1, 0, a la menos 1,
La inversa va a ser exactamente la misma, porque lo que necesitamos hacer es volver a cambiar esas dos filas para volver a la original. 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, estas operaciones les puede hacer mucho más simple en la prueba ahorrarse tiempo y poder comprobarla. Pero si no se acuerdan, siempre pueden calcular la inversa como lo hacíamos antes. ¿Vale? ¿Cómo? No caché. Esta parte de la inversa, Sí, lo último, me perdí. ya. Cuando tenemos, acuérdense que las matrices elementales corresponden a una operación elemental, a una sola. Entonces la matriz elemental del tipo que multiplicamos una fila por alfa va a ser esta de acá. Uy, estoy con la goma. Va a ser esa de ahí, va a ser la identidad multiplicada, la identidad y le aplicamos la operación que habíamos hecho. Entonces, si a la identidad le aplicamos alfa por fila 1, va a quedar alfa 0, 0, 1, ¿verdad? Y si queremos buscar la inversa de esa, lo que necesitamos es hacer la operación contraria que habíamos hecho. O sea, si a la fila 1 la multiplicamos por alfa, ahora queremos multiplicar por lo contrario, o sea, dividir por alfa, para volver a la identidad. ¿Vale? Entonces la inversa de esta matriz va a ser 1 sobre alfa. Siempre los de este tipo va a ser el inverso multiplicativo, los de este tipo va a ser el inverso aditivo y los de este tipo va a ser exactamente igual, la misma matriz, no cambia. ¿No? Y eso es por los que le decía, necesitamos, si le aplicamos que multiplica una fila por alfa, necesitamos dividir esa misma fila por alfa para revertir esa operación. Entonces esa es la inversa. Acá si le sumamos alfa veces una fila a otra, lo que necesitamos es restarle alfa veces esa misma fila a la otra y así volvemos a la operación original. Entonces los pueden comprobar si multiplican esta matriz con esta de acá, tiene que dar la identidad siempre. Lo mismo que esta con esta y lo mismo que esta con esta. Siempre va a dar la identidad. ¿Se entiende? Sí, ahí sí caché. Gracias. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a borrar esto para escribir lo de arriba. Ahí. Ya, entonces acá, con esa misma lógica, calculamos las inversas de cada una de las elementales. Y ahora solo tenemos que escribir A como multiplicación de las inversas. Entonces tenemos que A va a ser, lo teníamos escrito acá, E1 a la menos 1, o sea, la que tenemos ahí, menos 1, 0, 0, 1. Luego E2 a la menos 1, E1, 0, 3, 1. E3 a la menos 1, 1, 0, 0, 2. Y E4 a la menos 1, 1, 2, 0, 1. ¿Ya? Y ahí llegaría, esa sería la respuesta a la pregunta. Casi. ¿No? La primera parte de la pregunta, donde dice escribir A como producto de matrices elementales. Después nos piden, usando las matrices elementales, calcular la inversa. Bueno, esa parte, como ya tenemos todas las matrices elementales, bastante simple. Si nos fijamos, si partimos por ejemplo de acá, tenemos que A es igual a E4 por E3 por E2 por E1 a la menos 1. Entonces, si a esto le aplicamos la inversa, nos va a quedar que la inversa de A es igual a E4 por E3 por E2 por E1. Y todas esas cuatro matrices las conocemos. Las primeras que calculamos de acá. Entonces le vamos a escribir y queda... ¿quién era E1? Acá está. E1 es menos 1, 0, 0, 1. Ah, me equivoqué.
El 4 es 1 menos 2, 0, 1. Luego E3, 1, 0, 0, 1 medio. E2 es 1, 0, menos 3, 1. Y E1 que es menos 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos todas las matrices, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlas. Entonces multiplicamos las 4 matrices y da como resultado, yo ya lo había calculado acá, menos 4, menos 1, 3 medios y 1 medio. Y ahí tenemos a la menos 1. Eso era todo lo que preguntaban, parece. Usando matrices elementales, calcule la inversa. Y compruébela. ¿Cómo le podemos comprobar? Con la fórmula, porque la matriz es de 2 por 2. Entonces a la menos 1 va a ser 1 sobre el determinante. Recuerden que el determinante es la multiplicación de la diagonal menos la multiplicación de la antidiagonal. O sea, va a quedar 3 por menos 2, menos 6, menos 1 por 8, que es menos 8. Menos 8. Y la matriz se intercambian, la diagonal se intercambia de posición, o sea queda 8 y menos 1. Y la antidiagonal se cambian los signos, se queda 2 y menos 3. Y si calculamos esto, da exactamente lo mismo que la otra. Acá afuera queda 1 medio, o sea acá va a quedar 4, 1, menos 3 medios, menos 1 medio. ¿No? Que es lo mismo que daba la multiplicación acá. No me equivoqué en los signos. Porque multipliqué al revés acá. La multiplicación de la diagonal, o sea, menos 8, menos la antidiagonal, o sea, menos 6. Ahí sí. Y afuera queda menos 1 medio. Entonces acá va a quedar menos 8, menos 2, más 3, más 1, menos, más. Ya exactamente, y da lo mismo. Da lo mismo que teníamos abajo. O sea, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Voy a borrar la parte de abajo para poder escribir el ejercicio 2. Salió medio largo este. Oh, no. Ya. Entonces, el ejercicio 2 es el ejercicio que hicimos la clase pasada y que no pudimos terminar porque no habían pasado aún matrices elementales. Entonces, vamos a escalonarlo rápido porque ya tienen la escalonada de la semana pasada. Y lo voy a hacer de la misma forma. Ya. Entonces, podemos, por ejemplo, primero voy a escribir solamente las operaciones que hicimos. F1 la cambiamos por fila 2, luego fila 3, fila 1, la cambiamos por fila
3, luego menos fila 1, le sumamos menos fila 1 a la fila 3, y finalmente dividimos por B la fila 1, y dividimos por A la fila 2. Y con eso llegamos a la identidad. ¿Ya? Eso lo hicimos la semana pasada. Entonces ahora vamos a escribir la elemental de cada una de estas. Y la elemental de cambiar la fila 1 por la fila 2. ¿Cómo quedaría? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya solo tenemos que pensar que le aplicamos esa misma operación a la identidad de 3×3 en este caso. Así que si cambiamos la fila 1 por la fila 2, en la identidad lo que va a quedar es la fila 2 en la fila 1, la fila 1 en la fila 2, y la fila 3 no sufre cambio. Entonces eso sería E1. Después, si cambiamos fila 1 y fila 3 en la identidad, lo que nos va a quedar es que la fila 3 va a quedar en la fila 1, la fila 2 no va a sufrir cambios, y la fila 3 y la fila 1 va a quedar en la fila 3. ¿No? Cambiamos fila 1 por fila 2. Después le sumamos menos fila 1 a la fila 3. Entonces la fila 1 de la identidad no sufre cambio, la fila 2 tampoco, y a la fila 3 le sumamos menos una vez fila 1. O sea, va a quedar acá menos 1 más 0, 0 más 0 y 0 más 1. ¿Bien? Después a la fila 1 le multiplicamos por 1 sobre b. Se va a quedar la fila 1 multiplicada por 1 sobre b. La fila 2 no tiene cambios y la fila 3 no tiene cambio. Y en la última, en E5, multiplicamos por 1 sobre a la fila 2. Así que la fila 1 no tiene cambios, la fila 2 la multiplicamos por 1 sobre a y la fila 3 no tiene cambio. Y ahí tenemos cada una de las elementales. Entonces, ahora para escribir cómo llegamos de la matriz a la identidad, la vamos multiplicando por cada una de estas elementales. Se va a mantener A por E1, por E2, por E3, por E4 y por E5. O sea, le aplicamos cada una de las operaciones y finalmente cuando aplicamos E5 llegamos a la identidad. Y nosotros queremos escribir A como multiplicación de matrices elementales. O sea, podemos todo esto multiplicar por la inversa de todo esto. O sea, multiplicar por la inversa lo voy a dejar bien, lo voy a dejar escrito. E5, E4, E3, E2, E1 a la menos 1 por la izquierda. O sea, acá va a quedar A igual a E5, E4, E3, E2 y E1 a la menos 1, ¿no? Por la izquierda. Y si aplicamos la inversa, las propiedades de la inversa, va a quedar E1 a la menos 1, E2 a la menos 1, E3 a la menos 1, E4 a la menos 1 y E5 a la menos 1. Entonces acá lo mismo, tenemos que calcular cada una de las matrices, la inversa de cada una de las matrices elementales. Entonces, como ya lo habíamos visto antes, acá si le aplicamos, acá voy a poner, todas estas son la E a la menos 1. Ya todas las que ponga aquí al lado.
E1 a la menos 1, ¿cómo quedaría esta matriz? Igual. Igual. Igual, porque es una matriz de cambio de fila. Entonces, para deshacer ese cambio, al final lo que tenemos que hacer es volver a cambiar esas mismas filas. Entonces, nos queda la misma matriz. La segunda, lo mismo, también es una matriz de cambio de fila. Así que, como por lo que le había explicado antes, queda exactamente igual. La tercera es una matriz del tipo, o sea, una operación del tipo que le sumamos una fila a la otra fila. Entonces, ¿cómo quedaría esta matriz? ¿No? Recuerden que este tipo de matriz le estamos sumando algo. Entonces, si le sumamos algo, lo que tenemos que hacer es restarle eso mismo. En este caso le estamos restando algo, le tenemos que sumar eso mismo. Entonces, acá, este es el número que indica la operación. Y lo que vamos a hacer, si está restando, o sea, si está negativo, queda positivo. O sea, va a ser el inverso aditivo. ¿Sí? La E4 estamos multiplicando por 1 sobre B. Entonces, para deshacer ese cambio, ¿cuál sería la matriz inversa? Cambiamos el 1 sobre B por B. ¿Cambiamos qué? Perdón. El 1 sobre B por B. Sí. Claro, cuando multiplicamos algo por una de las filas, lo que vamos a querer hacer es multiplicarlo por el inverso multiplicativo, que es dar vuelta a la fracción. Porque queremos deshacer esto. Entonces, si dividimos por B, vamos a multiplicar por B. Y lo mismo con A. Si acá fue 1 sobre A, le aplicamos el inverso multiplicativo, o sea, va a quedar A. Y el resto igual. ¿Bien? Entonces ahora tenemos la inversa de cada una de las matrices y la podemos escribir acá. En orden, ¿bien? La van a escribir cada una de estas matrices, que no me va a alcanzar el espacio. Pues saben que son estas que están en esta columna, ¿vale? Y esa es la respuesta de la pregunta, al final. La matriz A escrita como multiplicación de matrices elementales. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? ¿Se entiende? Ya. Sí. Ahora tenemos una matriz C, que es la matriz que equivale por filas a tal que C es igual a E2 por E1, por A. Donde nos dicen ahí quiénes son E1 y E2 y necesitamos determinar la matriz A. Entonces, para determinar la matriz A, como sabemos, como tenemos esta igualdad de acá, necesitamos despejar A para saber qué es lo que nos falta calcular. Si tenemos C por E2 por E1 por A, podemos multiplicar por la derecha por E2 a la menos 1 y nos va a quedar E2 a la menos 1 por C igual a E1 por A, porque E2 a la menos 1 por E2 se anula, ¿no? Queda la identidad. Y ahora podemos multiplicar por la izquierda E1 a la menos 1 para poder despejar A. Va a quedar E1 a la menos 1 por E2 a la menos 1 por C igual a.
Entonces conocemos C, lo que nos falta conocer es E1 y E2 a la menos 1. Pero por la instrucción conocemos E1 y E2. O sea, veamos quién es E1 y E2. E1 dice que es la matriz elemental asociada a la operación elemental que cambia fila 2 por... Voy a escribir la operación primero. Cambia fila 2, o sea, nos está diciendo que la 2 va a ser quien sufre el cambio, por la fila 2 menos 3 veces fila 1. O sea, fila 2 menos 3 veces fila 1. Y la E2 es la matriz elemental asociada a la operación elemental que cambia fila 1 por un tercio de fila 1. O sea, la que va a sufrir el cambio va a ser fila 1, que cambia fila 1 por un tercio de fila 1. Entonces, E2 E1 va a ser fila 2 menos 3 veces fila 1. O sea, fila 1 no cambia. Y fila 2 va a ser menos 3 veces fila 1. ¿Sí? Y la E2 va a ser la fila 1 multiplicada por un tercio. Entonces se va a quedar acá un tercio, 0, y la fila 2 no cambia. ¿Bien? Entonces ahí ya conocemos quién es la elemental 1 y la elemental 2. Y para calcular A necesitamos la inversa de cada una de ellas. Entonces calculamos la inversa de E1. Pero como sabemos que la inversa de una elemental es la que hace la operación contraria, y esta es del tipo de sumar una fila a otra fila, va a ser el inverso aditivo, ¿verdad? Acá tenemos la operación, entonces aplicamos el inverso aditivo. Si tenemos menos 3, queda 3 positivo. Y E2 a la menos 1, la operación que anula la operación que hicimos. Entonces si multiplicamos por si multiplicamos por un tercio, necesitamos multiplicar por 3 para eliminar ese un tercio. Va a quedar el inverso multiplicativo. Y ahí tenemos rápidamente E1 a la menos 1 y E2 a la menos 1. Y ahora solo falta multiplicar. Entonces tenemos E1, la inversa de E1, que es 1, 0, 3, 1, por la inversa de E2, que es 3, 0, 0, 1, por C, que ya lo conocíamos, lo dan en la instrucción, menos 1, 1, 2, 1, y eso es A, ¿verdad? Y multiplicamos las tres matrices, lo que nos va a dar, lo podemos hacer, no es tan... O sea, acá por ejemplo multiplicamos, va a quedar 3 por 1 más 0 por 0, o sea 3, después 0 por 1 más 0 por 1, 0, 3 por 3 más 0 por 1, 9, 3 por 0 más 1 por 1, 1. ¿No? Y esto por menos 1, 1, 2, 1. Se volvemos a multiplicar y va a quedar menos 1 por un tercio más 0 por 2. O sea, menos 3 por un tercio, no sé por qué dice. Menos 1 por 3 más 0 por 2. Después, 1 por 3, que es 3, más 1 por 0. 3. Menos 1 por 9, más 2 por 1. O sea, va a quedar menos 9 más 2, menos 7. Y 1 por 9 más 1 por 1, o sea, 10. Y ahí tenemos A. ¿Está bien? Sí.
Y ahí ya sacamos A. ¿Queda alguna pregunta en este? No. ¿No? Y de matrices elementales en general, primero vamos a pasar a LU. Bueno, que también se ocupan matrices, o se pueden ocupar. O sea, es que la profe nos había dicho que las matrices elementales solo se podía hacer como una de las operaciones. Entonces me queda la duda. Como acá hicimos una resta menos 3 veces otra, ¿Cómo? ¿Cómo una de las operaciones? Se nos pueden hacer. dijo que o se cambiaban, o se sumaban, o se multiplicaban. Sí, se pueden hacer una a la vez. Claro. La matriz elemental tiene que representar a una sola operación. Esta es una operación elemental y esta es una. Entonces la matriz elemental representa esa operación elemental acá y esta esa. Ah, ya, perfecto. Ya caché. Cada matriz elemental tiene que ser asociada a una sola operación. Ya, perfecto. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces ahora pasamos a la factorización LU. La gracia de la factorización LU es escribir una matriz, por ejemplo, esta matriz llamémosla A, ¿verdad? Como la multiplicación de dos matrices donde una L sea triangular superior, inferior, y U sea triangular superior. O sea, al final las dos sean triangulares y una sea superior y la otra inferior. La gracia de la factorización es que cuando se tiene la matriz factorizada hay que hacer menos operaciones. Porque si la matriz está llena de números por todos lados hay que hacer todas las operaciones. En cambio, cuando está escalonada, y acá tenemos, por ejemplo, puros ceros, lo de abajo no lo consideramos y son muchas menos operaciones las que tenemos que hacer para resolver un sistema. Entonces veamos si tenemos acá, tenemos esta matriz y nos piden factorizarla como LU, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es lograr que esta matriz que tomamos, dejarla como, ¿qué lo escribe? Dejarla como matriz triangular. ¿Bien? Superior o inferior. Siempre la dejamos como matriz superior porque es más intuitivo ir haciendo ceros abajo, que es lo que uno siempre hace, pero da lo mismo al final. Entonces, necesitamos que acá abajo de la diagonal hayan puros ceros. Y cuando eso pase, a esa matriz la vamos a llamar U. Entonces aplicamos operaciones elementales hasta que eliminemos todos los números que hay bajo la diagonal. Entonces, por ejemplo, primero podemos hacer... por eso puse este ejercicio. En este caso, tenemos un problema, porque las operaciones elementales que podemos usar para hacer factorización LU pueden ser del tipo de multiplicar una fila por un escalar o sumar el doble, o sea, sumar un múltiplo de otra fila. Pero no podemos hacer intercambios de fila, porque si hacemos un intercambio de fila, no nos va a quedar la L como matriz triangular. ¿Bien? Entonces, como en este caso tenemos acá un 0, y no vamos a poder obtener un pivote ahí, necesitamos hacer un intercambio de fila, que puede ser, por ejemplo, con la fila 3. Y ese intercambio de fila no lo podemos hacer directamente para hacer una factorización LU. Entonces lo que vamos a hacer va a ser añadir una matriz P de permutación, que va a tomar esas matrices de cambio de fila que necesitemos hacer. ¿Ya? Esto es solo cuando necesitamos hacer una operación de cambio de fila y la tenemos que hacer al comienzo de la operación. ¿Bien? Se va a ir entendiendo a lo largo del ejercicio por qué. ¿Vale? Pero eso. Entonces, hacemos primero esa operación de cambio de fila. Vamos a cambiar fila 2 con fila 3. Le voy a escribir acá. Va a quedar menos 1, menos 1. No sé por qué no está escribiendo bien. Menos 1, 1, 2. La fila 3 va a quedar en la
No, de hecho voy a cambiar fila 4 por... Sí, fila 4 por fila 2, ¿vale? Va a quedar más corto. Menos operaciones que hacer. Entonces la fila 4 va a quedar en la fila 2, 0, 1, menos 1, 4. La fila 3 no sufre cambio, queda 2, 1, menos 3, 6. Y la fila 2 queda en la fila 4. Entonces va a quedar 0, 0, menos 1, 2. Entonces acá, por ejemplo, necesitamos despejar este 2. Que se vaya. Vamos a hacer 2 veces fila 1 más fila 3. Entonces la fila 1 no sufre cambio. Menos 1, menos 1, 1, 2, 0, 1, menos 3, 4. Y la fila 3 le sumamos 2 veces la fila 1. Se acaba de quedar 0, menos 2 por menos 1, más 1, queda menos 1. 2 por 1, menos 3, menos 1. 2 por 2, 4, más 6, 10. Y la fila 4 no sufre cambios. ¿Por qué pusiste un menos 3 en la segunda fila? Si arriba hay un menos 1. ¿Por qué me equivoqué? Ah, Sí, sí, me equivoqué. ya. Hoy se borraron todos. ¿Qué pasa eso? La fila 1 no sufría cambios, queda igual. La fila 2 no sufre cambios, queda igual. Y la fila 3, acá quedaba menos 1, acá menos 2, sí, menos 1 y 10. Ahí está. Sorry. Ya, bueno, van a estar atentos. Entonces ahora nos queda ese menos 1 de ahí, que lo podemos sacar con la fila 2, puede ser fila 2 más fila 3, menos 1, menos 1, 1, 2, 0, 1, menos 1, 4. Y la fila 3 le sumamos la fila 2, entonces va a quedar 0, 0, menos 2, 14. ¿Verdad? Sí. 0, 0, menos 1, 2. Y ahora solo nos queda ese menos 1 de ahí. Se podemos hacer menos fila 3. Menos fila 3 más fila 4. Ah, menos un medio fila 3 más fila 4. Ahí sí. La fila 1 no sufre cambio. La fila 2 tampoco. La fila 3 tampoco. Menos 2, 14. Y la última va a quedar 0, 0. Menos 1, va. 1 menos 1, 0. Pues menos 7 más 2, menos 5. ¿No? Y ahí tenemos la matriz escalada. O sea, triangular superior. ¿Verdad? Okay. Todo lo que está abajo de la diagonal es 0. Entonces, esta matriz es la que vamos a llamar U. Ahora, U, para llegar a U, lo que hicimos fue multiplicarse. Acá tenemos esta matriz elemental 1, que la vamos a ir calculando. Esta matriz elemental 2, esta matriz elemental 3, esta matriz elemental 4. Son lo que aplicamos para llegar a U. Entonces vamos a tener que a A le aplicamos la elemental 1, la elemental 2, la elemental 3, la elemental 4 y llegamos a U, ¿cierto? O sea, ahora lo que queremos es encontrar L. Y L va a ser, si despejamos A, todo lo que quede multiplicado por U.
Entonces vamos a despejar A multiplicando por E4 a la menos 1, eso es un 4, 4 a la menos 1 por la izquierda. ¿Ya? Después E3 a la menos 1 por la izquierda. E2 a la menos 1 por la izquierda también. Y E1 no la vamos a despejar porque E1 es del tipo cambiar filas. Y es la que no está permitida como meterla en L. Porque si metemos ese cambio de fila no va a quedar triangular. ¿Ya? Entonces vamos a despejar lo que podemos nomás de A. Va a quedar E1 por A igual a U. Estamos multiplicando por la izquierda. O sea, va a quedar E2 a la menos 1, E3 a la menos 1, E4 a la menos 1 por U. ¿Cierto? Entonces, la multiplicación de estas matrices es lo que va a ser L. L. Y esto de acá, que no la podemos meter en L, es la que vamos a llamar P. P. Entonces, este es un pequeño arreglo que se hace para poder factorizar LU cuando necesitan cambiar hacer este tipo de operación de cambiar fila. ¿Vale? Entonces, ahora ya tenemos L, tenemos U y tenemos P. Lo único que nos falta es calcular cada una de las matrices. Entonces, la matriz E1 va a ser el cambio de fila de la fila 2 con la fila 4. Entonces, la fila 1 no sufre cambio, va a ser 1, 0, 0, 0. La fila 2 va a ser la fila 4, va a ser 0, 0, 0, 1. Y la fila 3 no sufre cambio, va a ser 0, 0, 1, 0. Y la fila 4 va a ser lo que era la fila 2. Entonces, 0, 1, 0, 0. Y ahí tenemos E1. Para E2 aplicamos la operación elemental y va a quedar la fila 1 tal cual, la fila 2 también, la fila 3 es la que sufre cambio y se le suma 2 veces la fila 1, entonces va a quedar 2, 0, 1, 0. ¿Ah? Y la fila 4 queda exactamente igual, 0, 0, 0, 1. Recuerden que cada una de las operaciones se la estamos aplicando a la identidad de 4×4 en este caso. E3 va a ser la fila 2 más fila 3, o sea, fila 3 es la que sufre cambio. El resto va a quedar igual, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y la fila 3 va a quedar fila 2, o sea, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Fila 2 más fila 3. Y fila 4 va a quedar exactamente igual. O sea, un 0. Ahora la E4, la fila 4 es la única que sufre cambio. Va a quedar 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y el 4 va a ser 0, 0, menos 1 medio, 1. ¿Verdad? Y ahora ya tenemos todas las elementales y necesitamos las inversas para calcular L. Voy a seguir escribiendo abajo esto ya. Entonces la inversa L va a ser E2 a la menos 1, E3 a la menos 1, E4 a la menos 1. E2 a la menos 1 lo tenemos ahí. E2 es una operación de suma de filas, entonces el inverso aditivo, ahí tenemos un 2 que haría un menos 2. ¿No? En la fila, no me acuerdo cuál era, en la fila 2, en la fila 3. 1, 0, menos 2,
menos 2, 0. Y 1, 0, 0, 1, 0 y 1. Y arriba puro 0. Después E3. También es del mismo tipo, entonces sacamos el inverso aditivo y tenemos que el primer 1 de la fila 3, tiene que cambiar de signo, ¿verdad? En vez de 1 va a ser menos 1, entonces va a quedar 1, 0, 0, 0, 1. Acá queda menos 1, 0, 1, 0 y 1. Y arriba puro 0. Y E4 es del mismo tipo, le sumamos el múltiplo de una fila, así que ese menos un medio tiene que ser más un medio para que quede la inversa. Se acaba de quedar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, un medio y 1. Y arriba puro 0. Entonces ahora al multiplicar estas tres matrices vamos a obtener L. Y multiplicar estas matrices es súper fácil. Lo pueden hacer elemento a elemento, como quieran. Pero al final lo que va a quedar es la misma matriz, como está triangular. Arriba van a quedar puros ceros. Y abajo va a quedar cada una de las operaciones que hicimos. O sea, 0, acá va a quedar un menos 2, acá un menos 1. Quedó bien desfasado. Un menos 1. Y abajo va a quedar 0. Va a quedar 0 y un medio. Y arriba puro 0. ¿No? Y esa es L. Entonces, finalmente, para la factorización LU, nos falta pasar P al otro lado para que quede A despejada. Y va a quedar P a la menos 1 por L por U. ¿Verdad? Y P a la menos 1, como P es una matriz elemental de cambio de fila, es simplemente P. P a la menos 1 va a ser P. Entonces A va a ser la matriz E1 que es el cambio de fila de 2 y 4. Va a ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 y 0, 1, 0, 0. La matriz L va a ser 1, 0, 0, 0, ¿verdad? 0, bueno, ya las tenemos todas escritas. Voy a escribirla realmente nomás. 0, 0, menos 2, menos 1, 1, 0 y 0, 0, 1 medio, 1. Y U, que U era el resultado, la que nos había quedado allá. Menos 1, menos 1, 1 y 2, menos 1, menos 1, 1 y 2. Después 0, 1, menos 1, 4, 0, 1, menos 1, 4, 0, 0, menos 2, 14, 0, 0, menos 2, 14. Y la última fila 0, 0, menos 5. 0, 0, 0, menos 5. ¿Ya? Y ahí ya llegamos al resultado. O sea, vamos a tener esta matriz P, esta matriz L y esta matriz U.
Y ahí tenemos la factorización LU de A. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? La matriz L, tengo una pregunta. Si es que... ¿Me escuché, no? ¿Sí? Sí. Si es que me pasara que tengo... Porque al final lo que hicimos fue poner todos los elementos que habían como de la factorización que habíamos hecho antes, en vez de multiplicarlos como a la rápida. Sí. ¿Qué pasa si es que hubiese tenido como en algún lado dos elementos juntos? No sé si se entiende. Sí, dos elementos en la misma coordenada. Claro, Se deberían sumar. ¿los sumo? Se deberían Ya, sumar. Igual sería bueno que lo vale. comprobáramos, porque no estoy 100% segura, pero por lógica deberían sumarse. Ya, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces voy a borrar, quedan 10 minutos. Voy a borrar esta parte para poder hacer. Me quedan dos ejercicios, yo creo que voy a alcanzar a hacer uno. Eh, ya. Entonces acá tenemos una matriz A, una matriz L, y nos pide determinar A, B y C para que A igual a LU, donde U es triángulo superior. O sea, al final lo que nos están pidiendo es A, B y C, y nos están dando la matriz N de la factorización LU. Y no conocemos la matriz U. Pero sabemos que la matriz U es triangular superior. Entonces, lo que vamos a tener, si reescribimos esa multiplicación, es A, que es 3 menos 1, 2, A, 2, 1, C, 0, que va a ser igual a L, 1, 0, 0, menos 1, 1, 0, 2, 3, 1. Por U. No conocemos U, entonces voy a escribir las coordenadas como letras de lo que sabemos. Vamos a tener U1, U2, U3. Acá va a ser 0 porque es triangular superior. Vamos a tener 1, U4, 1, U5. Acá es 0, 0 y acá es U6. ¿Bien? Y lo que necesitamos saber es A, B y C. Pero tenemos una ecuación al final. Y de cada una de las coordenadas vamos a tener una ecuación. O sea, vamos a tener 9 ecuaciones. Y con esas 9 ecuaciones podemos encontrar las 9 incógnitas que tenemos, ¿no? Tenemos las 6 incógnitas de U y A, B y C. Entonces vamos escribiendo coordenada a coordenada. Si multiplicamos acá, voy a obtener que 3 es igual a la multiplicación de la primera fila por la primera columna, ¿cierto? Entonces va a quedar 1 por U1 más 0 por 0 más 0 por 0. O sea, 3 igual a U1. Después, sacamos esa. La de menos 1. Menos 1 va a ser la primera fila por la segunda columna. Se va a quedar que menos 1 es igual a 1 por U2 más 0 por U4 más 0 por 0. O sea, va a ser menos 1 igual a U2. ¿Sí? ¿Me sigue? Sacamos esa. Después tenemos una tercera coordenada que es 0, que es 2, igual a la multiplicación de la primera fila por la tercera columna. O sea, la primera fila va a quedar 1 por U3 más 0 por U5 más 0 por U6. Va a quedar 2 igual a U3.
Sacamos esa. Ahora para A. Para A, vamos a tener la multiplicación de la segunda fila por la primera columna, ¿verdad? Se va a tener menos 1 por U, o sea, menos 1. Después 1 por 0 y 0 por 0. O sea, queda solamente menos 1. Terminamos con A. Después tenemos este 2 de acá. 2. Que es la segunda fila por la segunda columna. O sea, queda menos 1 por U2. Menos U2. Más 1 por U4. O sea, más U4. Más 0 por 0. Terminamos con esa. Ahora vamos con la siguiente. 1 va a ser la multiplicación de la segunda fila por la tercera columna. Va a quedar menos 1 por U3, o sea, menos U3, más U5, U5, más 0 por U6. 0. Tenemos eso. Luego la B va a ser la multiplicación de la tercera fila por la primera columna. Se va a quedar 2 por U1, 0 por 3 y 0 por 1. 2, U1. Terminamos con B. Y C va a ser la multiplicación de la tercera fila por la segunda columna. Va a ser 2 por U2 más 3 por U4 más 1 por 0. Y la última va a quedar 0 igual a 2 por U3, 2 U3, 3 U5 más 3 U5 más 1 por U6, más U6. Entonces acá ya podemos sacar, acá tenemos las tres primeras, ¿verdad? Salieron directas. A nos da que es menos U1, y ya sabemos cuánto es U1, o sea, A va a ser menos 3. Después el que necesitamos es B. La B va a ser 2 veces U1, que ya lo conocemos, va a ser 6. Y C. Y para C tenemos U2 y nos falta U4. Y U4 lo podemos sacar de este de acá, ¿verdad? O sea, acá vamos a tener que U4 va a ser igual a 2 más U1, ¿verdad? Y 1 ya lo conocemos. U1 es 3. O sea, U4 va a ser 5, ¿verdad? Entonces, C va a ser 2 por U2, o sea, menos 2, y 3 por U4. Y U4 es 5. 3 por 5. Eso era un 15. O sea, 15 menos 2, ese es un 13. Y ahí tenemos A, B y C, que es lo que nos piden. Finalmente, si quisiéramos sacar U, bajo la misma lógica que podemos despejar U5, que es lo que nos falta de acá, y U6 de acá. Tenemos todo lo demás, ¿verdad? Pero era lo que nos pedían, entonces A va a ser igual a menos 3, B va a ser igual a 6, y C es igual a 3. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta acá? Voy a ver si están bien. Menos 3, 6 y menos 13.
¿Alguna pregunta en este? Queda un minuto, voy a solo explicar el último, como la lógica de resolución. Y ahí ustedes lo pueden calcular, si les queda alguna pregunta me lo dicen. Entonces acá nos piden usar factorización LU para resolver el de A, que nos dan la factorización. O sea, acá la primera matriz es A, la segunda es L y la tercera es U. Para despejar X de este sistema de acá. A X más B. Entonces, si tenemos que A, X, igual a B. Y X va, A sabemos que es LU, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener LU por X igual a B. ¿Sí? De acá conocemos L, conocemos U y conocemos B. Necesitamos despejar X, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer acá es primero llamar a esto I y saber cuánto vale ese I. Entonces vamos a tener L, I igual a B. De acá podemos despejar I, que I va a ser un vector, va a ser I0, I1 y I2, ¿verdad? Y conociendo I, podemos despejar X. Vemos que UX es igual a I. Y como I lo conocemos, simplemente despejamos X, que va a ser un vector X0, X1 y X. ¿Bien? Esa es la lógica del ejercicio. O sea, al final reescribimos. Perfectamente podríamos haber hecho acá calcular A a la menos 1 y multiplicarla por B de alguna forma o despejar la X directamente, pero la gracia de usar las factorizaciones es que se necesitan menos operaciones. Entonces acá van a despejar, van a conocer I y se van a dar cuenta que en la primera, a la primera multiplicación ya van a conocer la primera coordenada. Después, para despejar la segunda coordenada de I, va a ser súper fácil porque ya conocen la primera y solo va a depender de una. Y para la tercera lo mismo, va a depender de las tres, pero ya van a conocer las otras dos. ¿Ya? Entonces, si lo resuelven de esa manera, se van a dar cuenta que se necesitan menos operaciones. Eso, y conocen L, conocen U, entonces primero despejan I, que les va a dar un vector intermedio, y con ese vector ya pueden despejar X, que va a ser el resultado final. ¿Vale? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? No, no. ¿No? Bien. Bueno, saben que me pueden preguntar de cualquiera de los ejercicios que vimos en ayudantía o de los que ven en clase por mail. Todos tienen mi mail, así que eso. Nos vemos la próxima semana. Hola, Stephanie. Muchas gracias, cuídate. Ok, que estés bien. Gracias. Chao. Hola, Stephanie. ¿Me habías dicho Gracias. para hablar ahorita